Y si tú volteas hacia todas las reuniones anteriores a esta, hemos estado hablando de edificar, edificar, edificar. Yo hoy voy a continuar hablándote acerca de esto, pero desde una perspectiva que yo le he puesto como título, ¿qué edificas? ¿Por qué? Porque es necesario que ya estuvimos platicando cimientos, ya estuvimos conversando acerca de las columnas de la sabiduría. Ahora yo quiero conversar acerca de lo que le vas a poner ahí encima de las columnas. Y vamos a ser llevados por un sinnúmero de cosas en el Señor, pero si usted no está atento, todo aquello que usted ponga encima de ello se va a caer. Necesitamos ser sabios en relación al qué, al cómo, al para qué, al cuándo voy a edificar. Amén. Y para ello quiero llevarte a la escritura, a Primera de Corintios capítulo 3 versículo 11. Te lo voy a leer primero de la versión Reina Valera y luego de otra versión. Primera de Corintios 3, 11. Cuando haya llegado en su Biblia de papel, me la va a levantar hacia aquí. Así que si trae su Biblia y ya llegó el versículo, me va a mostrar su Biblia. Muy bien, solo veré, la trae. ¿Y los demás? Amados, lleguemos en la Biblia de papel. Muy bien, vamos a leer la escritura. Dice, porque nadie, ve conmigo, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Observe, la escritura está diciendo que desde hace mucho tiempo hay algo ya colocado como fundamento. Y dice la palabra, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento alguno edificare, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, observa, ahí te está mostrando 3 tipos de materiales que no serán destruidos. ¿Estamos de acuerdo? Y continúa, madera, heno, hojarasca, otros 3 que son un contraste, te los voy a enseñar más adelante. Pero observa, te está mostrando algo que no va a ser perecedero contra algo que va a ser totalmente destruido. Y continúa, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Antes de continuar, yo quiero preguntarte, o tú que has servido al Señor por algún tiempo, o usted que tiene el deseo de servir, ¿cómo quiere que sea su obra? ¿Que permanezca o que sea desbaratada? La misma Escritura me dice que todo lo que tú hagas será probado por fuego. Lo que tú has construido tiene la capacidad de no ser destruido o ya fue destruido. Continúa la Escritura. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Has llegado a ver las caricaturas que va quizás algún animalito y se quema la cola y va humeando, escapando? Así me imagino uno que otro cristiano entrando al cielo y ¡ay! Sí, ahí me libré de que ser chamuscado.
Y quiero volverte a leer estos versículos, pero ahora de otra versión. Acompáñame, 1 Corintios, ahí en la pantalla, capítulo 3, versículo 11. Observa lo que dice. Que cada carpintero que venga a trabajar se ocupe de construir sobre el fundamento que sí es legítimo. Me deja ver que hay fundamentos que no son legítimos. Y continúa. Recuerda, te está exhortando la palabra. Digan conmigo, la palabra hoy me exhorta. Recuerda, solo hay un fundamento. ¿Cuántos hay? Mismo que ya está puesto y no debe ser sustituido. Jesucristo. Tengan especial cuidado al escoger sus materiales de construcción, puesto todo deberá pasar por una inspección minuciosa. Por ello, si tus materiales son, ¿qué dice? Ay, ay, ay. O de baja calidad, ¿qué agrega? Serás descubierto. Nadie vino. ¿Qué pasó aquí? ¿Ya vio qué profundidad de esta versión? Continúa. La inspección será meticulosa y rigurosa. No pienses que algo podrá ocultarse o que podrás sobornar al inspector. Si tu trabajo pasa el examen, serás honrado. Pero si no lo pasa, la edificación junto con todos los materiales serán arrancados, destruidos e incendiados y tendrás que empezar de nuevo. Pregunta, ¿alguien aquí ha recursado alguna materia en la escuela? A ver, levánteme su mano honestamente. ¿Y se siente bonito recursar? Mira lo que te está diciendo el Señor. Si repruebas mi examen, tendrás que recursar. Ah, caray. Continúa. Pero como tal, tú conservarás la vida. Pues Dios tendrá misericordia y no serás arrancado para muerte eterna. Qué fuerte. Usted dirá gloria a Dios, pero yo lo veo horrible. Y continúa. Sino que sobrevivirás por pura compasión. ¿Qué cosas? Amado, antes de continuar, yo tengo mucho temor de compartir este mensaje. Es muy sencillo, pero hay algo muy fuerte. Cuando yo hacía este mensaje, el Señor me hablaba a mí y me hacía ver todo lo que se ha construido. Me hacía repasar por algunas personas, la gran mayoría están, pero me llevaba hacia algunos años atrás, quizás unos 14 años atrás. Y me hacía ver personas que en mi vida volvía a ver. Y yo me pregunto, todo lo que se le haya compartido a esa gente, ¿qué fue? Oro, plata, piedras preciosas o madera, heno y hojarasca. Piense por un momento usted, ¿qué es lo que ha hecho con lo que Dios le ha puesto en sus manos? ¿Y qué es lo que ha edificado? Porque el Señor no nos mandó, y yo encuentro en la Escritura al apóstol Pablo diciéndole a la iglesia, no estamos construyendo un edificio de piedra, estamos construyendo la iglesia de Jesucristo. Y si usted y yo vemos eso con los lentes correctos, podremos encontrar que muchos hemos edificado mal. Usted como hijo
Seguramente hay multitud de enseñanzas que ha recibido de sus padres y al día de hoy aún siguen taladrando en su mente, sean buenas o sean malas. Yo tengo una pregunta. ¿Lo que usted ha impartido es bueno o es malo? No me estoy refiriendo a sus hijos, me estoy refiriendo a las cuestiones en el espíritu. Porque todo aquello que usted imparta, dependiendo del fundamento en el cual esté apoyado, trascenderá o será desbaratado. Mire lo que dice la Escritura y volvamos, 1 Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Observe cuidadosamente. El apóstol Pablo dice la palabra que como perito arquitecto está mostrando a la iglesia de Corinto, todos ustedes han construido, pero ¿sobre de qué están construyendo? Porque el fundamento, la piedra angular, no la puse yo, dice el apóstol Pablo, la colocó Dios el Padre. Amado, observe muy bien sobre de qué está construyendo, sobre su entendimiento, sobre su deseo, sobre su ímpetu o sobre el fundamento de Dios el Padre. Porque sobre ese fundamento, de acuerdo a la Escritura, es donde somos edificados todos los santos, es donde es edificada las buenas obras. Y quiero tomar un momento muy profundo a explicarte dos cosas. Dice que el fundamento, ¿cómo se llama? Jesucristo. ¿Usted sabe lo que significa Jesucristo? Vamos a ver la realidad. La palabra Jesús, la palabra Jesucristo es un compuesto, ¿ok? La palabra Jesús no es otra cosa que Jehová es el Salvador. Es decir, si Jehová es el Salvador, una de las operaciones de Jehová es el Salvador es salvar. ¿De dónde viene esta raíz? De la palabra sotería, no soltería, sotería, que significa libre de toda especie de mal. ¿Vamos hasta ahí de acuerdo? Es decir, el fundamento es hacer a todo creyente libre de toda especie de mal. Ahora, la otra parte es Cristo. La palabra Cristo lo podemos ver a través desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y su significado es ungido. Eso en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento cambia y es Mesías. ¿Vamos bien hasta ahí? Quiero mostrarte algo. Voy a golpear un poco lo que quizás has aprendido en algún tiempo. Pero la palabra Cristo no es nueva. La palabra Cristo es muy antigua. Por ejemplo, si usted lo busca en el libro de Levítico, los sacerdotes levíticos eran dedicados con aceite, los ungían. ¿Vamos de acuerdo? Es decir, los volvían un Cristo. Se les conocía como los sumos sacerdotes y ellos desarrollaban una función delante del Padre. Es decir, que lo primero que quiero dejar en claro aquí es que Cristo significa alguien que tiene un servicio, alguien que está acotado, determinado para una función delante del Padre. Si avanzamos en la misma escritura, a los profetas se les conocía de una forma muy especial y eran
los ungidos de Dios. ¿Alguien lo ha escuchado? ¿Alguien lo ha leído? Dice la Escritura, no te metas con los, si lo traducimos, no te metas con los Cristos. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok, si vemos un poquito más en la misma Escritura, a los reyes, todos los reyes que vemos en la palabra, se le conocía como el ungido de Dios. Por ejemplo, Saúl, ¿se acuerdan cómo se refería David a él? ¿Cómo me voy a levantar contra el ungido, contra el Cristo? Hasta aquí estoy dejando esta base fuerte, sólida. ¿Por qué? Porque los profetas, los sacerdotes y los reyes era como la función judicial, la función política, la función religiosa de todo el pueblo que era impuesta, impartida, delegada de parte de Dios. ¿Bien? Es decir, recibían un respaldo divino, eran ungidos, eran Cristos. Ok. Llega Jesús. ¿Cuántos aman a Jesús aquí? Llega Jesús, bueno, profetizado desde el libro de Génesis, pasando por todos los profetas, por todos los libros, todo. Y aparece Jesús en el Nuevo Testamento. Y a Jesús lo identifican. Ojo, obsérvame aquí tantito. Jesús no dijo, sígueme porque yo soy el bueno. No dijo, a él lo identifican. Lo identifica el apóstol Pedro como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es decir, el apóstol Pedro recibe, le cae el 20, se puso a ayunar y ¡pum! Ve al ungido de Dios. Después de casi 600 años que no había un ungido, ahora el apóstol Pedro, prácale, dice, tú eres Dios. Y entonces ahí, en vez de ser la palabra ungido, se le hace la traducción al Mesías. ¿Vamos bien? Eres el enviado ungido de Dios. ¿Y cómo sé que Jesús realmente es el Mesías? Si alguien viene y te dice, ¿cómo yo sé que Jesús es el Mesías? Y si tú no respondes bíblicamente, fácilmente alguien con la habilidad de envolverte en sus palabras, en su dicharachería, te va a torcer. Mira lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 38. Observa qué es lo que hizo a Jesús el ungido, el Mesías. Observa, dice, como Dios, ¿qué? Observe, impartió en él algo. En la antigüedad se ungía a los sacerdotes con aceite, se les dejaba vaciar un cuerno de aceite. Pero aquí, cuando está el Mesías Jesús, la unción no se manifiesta como aceite, es decir, un cuerno de aceite derramado sobre Jesús. Observa cuál es la manifestación de Dios para con Jesús. Como Dios ungió con el Espíritu Santo. ¿Alguien conmigo? Para ese momento el Espíritu Santo nadie lo conocía. Hay manifestaciones en el Antiguo Testamento de que el Espíritu de Dios venía sobre los ungidos, sobre los profetas, sobre los sacerdotes, sobre los reyes, únicamente ciertas personas, sobre los jueces. Pero cuando viene sobre Jesús, ¡pum!, cambia todo, para que ahora, siendo Jesús la vid, se imparta sobre todos los pámpanos. Observa, dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder.
Esa palabra poder significa dinamita. Imagínense que usted sea dinamita y que truene como dinamita, ¿verdad? Imagínese que sea usted dinamita. Y continúa, con poder a Jesús de Nazaret. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Sobre este fundamento es sobre el cual usted y yo tenemos que edificar. Observa lo que dice Mateo 16:16. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el ungido, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Amado, me llama algo la atención y con temor y temblor comienzo el mensaje de la mañana. Muchos podríamos observar: ya hay que edificar sobre Jesús, Él es el fundamento. Pero si eso lo vemos en estadística, ¿cuántas personas conoces cristianas? Bien poquititas. Hay multitud de personas que conoces que no son cristianas. Es decir, es más fácil edificar sobre un fundamento ilegítimo que no es Cristo que edificar sobre el fundamento que Dios el Padre nos mandó a edificar. ¿Te estás conectando? Es decir, amado, yo estoy viendo estos versículos como un semáforo en ámbar. ¿Alguien se acuerda del semáforo del COVID? ¿Cómo era? Rojo, naranja, amarillo y verde. Es decir, que el semáforo amarillo era un poquito menos peligroso que el naranja. Yo lo veo como un semáforo naranja, diciéndole a la iglesia de Jesucristo: amados, tengan cuidado, porque hay muchos que tienen un fundamento ilegítimo. Y si usted no está alerta, puede ser movido a lo ilegítimo. Yo veo este mensaje como una advertencia, una exhortación, una alarma al pueblo de Dios, porque Satanás se sigue vistiendo como ángel de luz. Y es muy fácil que a la iglesia de Jesucristo engañe, porque Satanás no se va a enfocar a los que están en la cantina. No se va a enfocar a los que creen en Mahoma. No se va a enfocar a los que tienen diversidad de complejos, sino que su golpe va a ser continuamente a la iglesia de Jesucristo a fin de destruirla. Por eso el Señor está diciendo: pongan atención para que todo lo que construyen sea sobre el fundamento que es Jesucristo. Pero de que los hay, los hay. Porque dentro de la casa del Señor hay un sinnúmero de personas que se sienten muy sagaces,
con mucho entendimiento, que determina para sí mismo: yo tengo mi propia interpretación de la Biblia. ¿Alguien los ha escuchado? Hay gente dentro de la misma casa del Señor que establece enseñanzas, doctrinas que para él o para ella son buenas. Dice el apóstol Pablo: estaban entre nosotros y salieron de nosotros, mas no tenían nuestro consentimiento. Dentro de la iglesia de Jesucristo es de donde salen las falsas doctrinas. ¿Nadie dice nada? Pastor, quiero mostrarte algo. Ejemplo, la iglesia católica. ¿Alguien sabe el año en el que se constituye la iglesia católica? En el año 380 después de Cristo. Primero fueron los cristianos, pero los cristianos eran completamente judíos. ¿Pero por qué se funda la iglesia católica? Muy sencillo, porque hubo algunos que determinaron colocar doctrinas basadas en su entendimiento. ¿Alguien conoce la iglesia de los mormones? ¿En qué año fue fundada la iglesia de los mormones? En 1900 y piquito, por un hombre de apellido Smith. Y él dijo: ay, es que se me apareció un ángel. ¿Alguien se acuerda de eso? Y me dio el verdadero evangelio. ¿Por qué dice esa barbaridad ese José Smith? Muy sencillo, porque él era un hombre sometido a un pastor, y ese pastor le decía: muchacho, el adulterio que estás teniendo con tal y tal y tal y tal, porque era polígamo el hombre, te va a llevar al infierno, y si no te arrepientes, te va a ir muy mal. Y él agarró sus Barbies, se fue de la iglesia, y como tenía mucha lana, mucha influencia, se agarró a todos los adúlteros y les dijo: un ángel se me apareció y me dijo que sí podemos tener 15 novias, 23 esposas, 800 hijos, y no hay problema. ¿Cuántos me siguen? Y ahí fueron, un chorro, porque se desviaron de la escritura. Los testigos de Jehová, vamos para allá. Observe algo, no me voy a meter mucho con todo lo que piensan, no quiero herir susceptibilidades. Pero toda religión que no ve al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como una sola unidad, es algo completamente enemigo de la Biblia. Y los testigos de Jehová eso hacen. Sacan al Hijo, sacan al Espíritu Santo, y son completamente: es que Jehová el Padre. Ok, como que agarraron todo el pastel y se quedaron con un pedacito. Hay otros que se llaman los trinitarios marianos, hacen lo mismo. Y podríamos ir describiendo un sinnúmero de religiones donde la doctrina empezó bien y terminó porque no se basaron en el fundamento que ¿cuál es? Por eso veo este mensaje como una gran alerta al pueblo de Dios, porque el fundamento de la Escritura es uno: Cristo. Diga conmigo: Cristo. Es decir, amado, la Biblia de tapa a tapa no tiene muchas interpretaciones, no tiene muchos salvadores. Es más, te la digo así para que te sientas incómodo: Jesús no vino a poner su doctrina. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Toda enseñanza de esa Biblia no fue porque Jesús se sentó: a ver, muchachos, tomen nota, a ver, ahí les va. Dice Jesús: yo no hago nada sin primero ver hacerlo al Padre.
Jesús lo único que hacía era un eco del Padre en la tierra. No vino a establecer su voluntad, vino a mostrarnos al Padre. Es decir, amado, toda la Biblia proviene del Padre. Y hay solo una base: que ninguno se pierda, que todos procedan a la vida eterna. Hay un solo llamado para que todos conozcan al Padre y al Hijo y sepan que somos uno en Él. La palabra es el fundamento de la iglesia. Jesucristo mismo es la palabra. Por eso vengo a preguntarte, ¿sobre qué estás edificando tu vida, tu familia, tu negocio? Bueno, la iglesia, pastor, ¿sobre qué? Y tengo la respuesta. Vamos al libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12. Amado, la palabra nos muestra que solamente hay un fundamento único y es insustituible. Y si el fundamento es Jesucristo, como te lo dije, Jesús, ¿qué significa? Jehová salva. Ve lo que dice la misma escritura de Jesús, Hechos 4:12, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aleluya. Amado, hay quienes se bautizan en el nombre de los muertos. Hay quienes hacen cosas que no están bien. Pero te lo pongo un poquito más allá. Hay multitud de vientos de doctrina que se apartan del fundamento que es Cristo. Y uno de ellos es la hechicería. Hay poder en la hechicería. Y tiene poder tanto que hay mucha gente que va atrás de ello. La religión genera un poder. Si no haces esto, te va a ir mal. Y hace que la gente esté tan vinculada, tan amorosa a una religión. Y si describimos las características de diversidad de cosas, entenderemos por qué el hombre se liga tan afectuosamente a algo. Y es porque el hombre tiene necesidad profunda de pertenencia, pero no ha conocido al Padre. Por eso la Escritura nos muestra, Jesús salva. Necesitas pertenencia, necesitas libertad, necesitas lo que sea, Jesús lo tiene. Todas las religiones, todos los vientos de doctrina están basados en diferentes fundamentos que no son Cristo. La semana pasada hablábamos acerca de la sabiduría. También la Escritura nos habla de que hay otros 3 tipos de sabiduría: la sabiduría humana, la sabiduría diabólica y la sabiduría animal. Y sobre estos 3 tipos de sabiduría es fundamentada la universalidad de las religiones, excepto Cristo. Por eso es tan fácil que la gente que no está en Cristo sea tan fácilmente manipulada, tan fácilmente maquillada. ¿Para qué? Para que vayamos como ovejas sin pastor y seamos trasquilados. Y al final digamos, es que yo no sabía. No sé usted, pero yo hace algunos años estuve en una religión rara. Y me decían, es que si usted recuerda, el ejemplo era, usted se pellizca, ¿no? Y pues obviamente pues no somos de plástico y te va a doler el pellizco. Y decía el instructor, es que si usted recuerda el pellizco, puede revivir el pellizco. Y era su fundamento para ir atrás
en una multitud de vidas. Es decir, yo en el año 2020 podía ir al Alejandro del 420 después de Cristo. Cuando la Escritura me dice que el hombre fue dedicado para vivir una sola vez, morir y después el juicio. O sea que no hay ni reencarnación. Es más, hermano, le voy a decir algo, nada de que, me voy a portar bien para no reencarnar en un perro. O para no reencarnar en una mosca. O uno que otro, bueno, voy a reencarnar en una cucaracha para asustar a mi suegra. Porque de que los hay, amado, no. El hombre vive una sola vez y después de ello viene la muerte y viene él. Pero esa religión rara, te decía, usted puede ir al pasado, puede ser hipnotizado y puede obtener un sinnúmero de conocimiento. ¿Y qué cree que es el pastor? Ay, a ver. Porque no conocía la verdad. Pero hoy que conocemos el fundamento que es Cristo, me es necesario venir a decirle, amado, tiene que observar por sí mismo lo que edifica, lo que construye, a manera de que no se vuelva usted enemigo de Cristo, de que no se contraponga, de que no se vuelva traicionero, de que todo lo que esté usted construyendo en su vida, en sus hijos, en todo lo que le rodea, sea sincronizado al Hijo del Dios viviente. Porque la Escritura nos dice que la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Es decir, que toda persona que atraviese las puertas de este lugar, toda persona que se acerque a un miembro de la iglesia, tiene que percibir aroma de vida para vida, que solamente lo da la palabra. Usted mismo tiene que morir a su propio deseo de entendimiento para que sea solo la palabra la que lo haga florecer, la que lo haga vivir, la que provoque sabiduría, porque al sabio se le ve su saber. Pero imagínate, si al sabio se le ve el saber, al otro ¿cómo se le verá? Tenemos que desafiarnos, amado, a nosotros mismos a estar en armonía con el Señor, a ordenar nuestra vida, ordenar nuestros proyectos, ordenar nuestra familia en base al Señor. Ahora te voy a llevar a algo muy trágico. La iglesia de Corinto, yo calculo en ese tiempo que era una iglesia entre 150 y 200,000 personas. Titipuchal de gente. Monstruoso el lugar. Y en esa iglesia, si usted lee Abuelo de Pájaro, Primera y Segunda de Corintios, encontrará que era una iglesia que a primera vista estaba, ¡wow!, impresionante. Se movían en los 5 ministerios, tenían todos los dones, hacían cosas impresionantes, pero al momento de comenzar a desmenuzar lo que el apóstol Pablo narra, encontramos que esa iglesiononona era una iglesia totalmente inmadura. Era una iglesia completamente insensible al Espíritu Santo. Era una iglesia que tenía caos en su liderazgo y caos en las familias. Te lo digo rápido. Había el hijo de un hombre que se acostaba con su madrastra. ¿Habría caos en las familias? Imagínate. Y el apóstol Pablo sigue narrando cosas y llegó a una conclusión. Y es porque en el momento en el que la iglesia comenzó a edificar, perdió la visión del fundamento que es, y comenzó a edificar
sobre su conocimiento, sobre sus logros, sobre su juicio, sobre su discernimiento. Es decir, vamos a verlo desde un punto de vista diferente. Imaginemos que usted es de Monterrey. Y en Monterrey tienen una característica que a la gente, ¿cómo los conocen? Porque son bien rodilla, ¿verdad? Y digamos que ese regiomontano llega a la Ciudad de México y llega a una farmacia cara. Pregunta, ¿comprará el regiomontano en esa farmacia? Se va a ir a la del doctor Simi. ¿Por qué? Porque tiene una cultura, aun cuando tenga toda la lana, él es codo. Porque fue enseñado así, porque su cultura es así. Ahora, esto lo quiero traer aquí. Muchos de nosotros venimos de una cultura babilonizada, llena del mundo. Y llegamos a Cristo y no nos despojamos de esa cultura. ¿A qué te quiero llevar? Una persona no puede edificar la casa del Señor hasta que se despoja de su religión, de sus estudios antiguos, de su cultura antigua. Porque cuando queremos establecer el reino de Dios en medio de la casa, con nuestro propio entendimiento, la iglesia de Jesucristo es destruida. Un día yo le preguntaba al Señor, después de que hubo una caída de una persona, hablándose moralmente, y yo le decía, Señor, ¿por qué yo vi milagros, sanidades, prodigios, cosas impresionantes bajo la tutela de ese hombre? Y el Señor me contestó, porque yo me muevo por misericordia de la iglesia, no por la persona. Es decir, que en Corinto eran 200,000 personas que el Señor se movía por pura misericordia, no por las barbaridades del predicador. ¿A qué te quiero llevar? Usted tiene que entender que la iglesia de Jesucristo no puede estar fundamentada en el alma del hombre, porque el alma del hombre contrista al Espíritu Santo. El alma del hombre se guía hacia el pecado. Y donde está el pecado no hay libertad. Por lo tanto, quiero decirle, amado, tiene que entender que todo lo que usted edifique tiene que estar sobre Jesucristo. Amén. Y quiero mostrarte un contraste entre lo que nos muestra de las cosas permanentes y las cosas perecederas. Lo primero que nos muestra en Corinto, en Primera de Corintios, nos muestra la madera, nos muestra el oro, la plata, las piedras preciosas, y luego nos habla de la madera, del heno y la hojarasca. Y el Señor me hacía ver una sincronía muy impresionante. Y me hizo ver la madera y me la llevó a sincronizar con el oro. Es decir, la madera representa al hombre natural y el oro representa la pureza de Dios impartida en el hombre natural. Te voy a poner un ejemplo. En el libro de Levítico nos muestra que todo el tabernáculo estaba hecho de madera. ¿De qué dije? Y estaba completamente cubierto con oro. Y eso provocaba que se pudieran soldar entre sí los travesaños y se pudiera colocar un toldo. ¿Estás conmigo? Si usted no está rodeado de la pureza de Dios, jamás va a poder amar a su hermano. Si usted no está rodeado, envuelto en la santidad de Dios,
jamás va a poderse hacer uno con su hermano para que edifiquen la casa. Porque la madera representa las reacciones del hombre. Y ya uno que otro por ahí me dijo, pastor, a mí sí me dicen el Fórmula 1 de mis arranques. Amado, no seamos madera, seamos recubiertos por ese oro. Luego nos habla la palabra del heno y de la plata. La semana pasada hablábamos que la plata representa la sabiduría de Dios. Amados, si la plata representa la sabiduría, pero también vemos la transformación que produce Dios en el hombre y vemos la redención de Dios en el hombre, me deja ver que el heno representa la sabiduría carnal, diabólica. Amado, representa al hombre caído. ¿Cómo está usted edificando su propia casa? ¿Con su carácter y su sabiduría o bajo la influencia de la sabiduría de Dios? Porque si no empezamos desde lo más sencillo, usted no puede edificar la casa del Señor, el baluarte de su verdad. Y nos muestra un tercer grupo, que es la hojarasca, las piedras preciosas. La hojarasca representa las costumbres del mundo. Pregunta, ¿cuántos se fueron a celebrar el 2 de febrero ahí con sus tamalitos? Pastor, hasta el guajolocombo me llevaron, ¿verdad? Las costumbres de este mundo destruyen la casa del Señor. Mientras que el Señor está buscando que usted sea una piedra preciosa a fin de que pueda establecerse el gobierno, la autoridad y el reino de Dios, con las costumbres de Dios, no con las costumbres del mundo. Amado, quiero que observe algo. Por eso el apóstol Pablo nos deja ver que todas nuestras obras van a ser probadas por fuego. Y quiero ponerte un ejemplo. ¿Usted sabía que los incendios que son bien fuertes, los apagan con fuego? ¿Usted sabía eso? Un incendio se combate con fuego. Es lo mismo. El fuego de la carne solamente se puede combatir con el fuego del Espíritu Santo. Quiere destruir esos arranques carnales, esa fogosidad en cualquier ambiente. Necesita ser lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esa fogosidad natural hace que el hombre diga, yo soy maduro. Yo estoy construyendo bien en la iglesia, cuando realmente lo único que se deja ver es inmadurez. Amado, no hay nada más horrible que presentarle a Dios una obra hecha en la carne, una obra de inmadurez. Necesitamos ser llenos del fuego del Espíritu Santo para presentarle una obra de adoración. ¿Por qué? Porque si el Señor desecha las obras de la carne, desecha las obras del orgullo, ¿cuánto no más desechará un corazón carnal? Necesitamos ser entendidos en que el Señor nos está diciendo, todo lo que construyas lo tienes que edificar sobre Cristo. Y para que eso lo construyas, necesitas reordenar tu vida. Amado, si usted y yo vemos la palabra, nos muestra el oro, la plata y las piedras preciosas. Pregunta, no tenemos que ser muy inteligentes, pero ¿de dónde se obtiene el oro, la plata y las piedras preciosas? Diga conmigo, de la tierra.
¿Y a qué lo compara usted el Señor? Con tierra. ¿De dónde extraen el oro? De las minas. ¿Pero qué tienen que hacer las excavadoras? Ir a lo profundo, escarbar y escarbar y escarbar y escarbar para obtener poquito oro. ¿Qué tendrá que hacer usted para que usted sea oro? Escarbar y escarbar y escarbar en su carnalidad para obtener plata, oro y piedras preciosas. Tenemos que aprender a someter esta alma, tenemos que aprender a someter esta carne, porque si no aprendemos, ¿qué vamos a ofrecer al Señor? Por lo menos de mi parte, no deseo que esta iglesia ofrezca al Señor heno, hojarasca y madera, porque eso el primer fuego, pero usted pasa por fuego el oro, las piedras preciosas y la plata, y no se extinguen. Ahora quiero mostrarte otra cosa que el Señor me hacía ver. ¿Cómo son construidos los palacios? ¿Con oro? ¿Con piedras preciosas y plata? ¿Cómo son construidas las chozas? Con madera, con heno, con hojarasca. ¿En cuál de las dos está viviendo usted? Silencio en la casa del Señor. Es más, uno que otro ya te está roncando, ¿verdad? ¿Dónde está viviendo usted? Y no me refiero a la forma física de su casa. Me refiero a la forma espiritual de su casa. ¿Qué está construyendo en sus hijos? ¿Qué está construyendo en su trabajo? Amado, todo lo que construye usted lleva la esencia de madurez espiritual o de inmadurez. Y quiero que veamos esto. Vamos a la Escritura, vamos a Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, pateadlo hasta que sangre. Haced del árbol caído madera. Hacer del puerco muerto carnitas. ¿Qué dice ahí? Amado, ¿usted qué hace cuando alguien peca contra usted? Pastor, la verdad es que me han dicho el Robin Hood de los pobres, los saqueo. Vean lo que dice. Ustedes que son espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Y te pone el apellido, considerándote a ti mismo, no sea que también seas tentado. Sobrellevad las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Cumplid así la ley del fundamento. Porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Amado, ¿cómo respondemos cuando vemos herido a alguien? O cuando alguien te hiere a ti. Bueno, vamos a hacerlo un poco más práctico. ¿Qué haces cuando tu esposa no te atiende? O cuando tu esposo te dice cosas hirientes. O cuando tus hijos te hacen ver tu suerte. Porque bueno, de novios hay todo es miel y azúcar y babosadas, ¿verdad? Pero a ver, después de 5 minutos bajo el agua, después de tu primer año de matrimonio, ¿cómo te sientes? Amado, amada, usted y yo tenemos que emular a Cristo y a la iglesia en nuestra esposa y esposo.
¿Usted se está entregando a su amada como Cristo se entregó a la iglesia? ¿En sangre? ¿Usted, amada, está honrando a su esposo, amándolo, diciéndole, sí, mi amor, lo que tú digas? ¿O le está diciendo, sí, mi amor, lo que tú digas, pero al rato platicamos, gordo? Amado, amada, el hombre espiritual, el hombre maduro, no puede responder diciendo, cállate. No puede responder de una forma violenta. El hombre maduro en el espíritu, lo que el apóstol Pablo está hablando a Corinto, lo que el apóstol Pablo habla a los Gálatas, lo que Cristo habla a su iglesia es, el hombre maduro responde en amor, porque el amor cubre multitud de faltas. Porque, amado, el amor ordena el error, porque el amor echa fuera el temor, porque el amor es el único que será perdurable por la eternidad. Por eso nos está mostrando en Corinto, en la iglesia de Corinto, que todo estaba edificado en madera, en heno y hojarasca, porque el fundamento que es Cristo, el fundamento que es el amor, no estaba presente. Porque como por ahí dicen, cada quien jalaba agua a su molino. ¿Alguien lo ha escuchado? Pero veámoslo de otra manera. Es decir, que la iglesia de Corinto trabajaba de una forma tan carnal que no trabajaban por la unidad. Que se veían como, mira, yo me la sé más que ella. Ay, mira, yo me lo sé más que él. De acuerdo a la escritura había unos que decían, yo soy de Apolos, porque Apolos lo conocían como el pico de oro. Hablaba tan extraordinario el hombre que nadie dormía. Yo no soy de esos, ¿verdad? Yo más de 4 siempre me duermo. El apóstol Pablo, unos decían, yo soy de Pablo, a pesar de que era pelón y narigón, me cae bien el apóstol. Es bien profundo. El apóstol Pablo les muestra, no hay amor en ustedes, porque Apolos regó, yo sembré y el que dé el crecimiento es el Padre. Así que, ¿qué está pasando, iglesia de Corinto? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el fundamento que es Cristo? Porque dentro de la casa del Señor más nos peleamos por el error doctrinal y porque no me saludó o porque pasa la vieja caderona y me da el golpe. No, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Tenemos que aprender, amados, a que cada uno debe presentarse sabio, prudente, maduro, espiritual delante del Señor para que Él levante tu cabeza. Pero si nos ponemos nosotros a enjuiciar nuestra obra, seremos desechados. Y la Escritura me muestra profundamente que todas nuestras obras serán pasadas por fuego. Es el fuego de Dios el que saca a la luz lo oculto. Es el fuego de Dios que prueba si es genuina la obra o es falsa tu obra. Es el fuego de Dios, su santidad, lo que va a mostrar si estás lleno de amor o finges amor. Y cuando me refiero en esta parte de fuego de Dios, no me estoy refiriendo a la prueba o a la disciplina, sino que todo lo que tú entregas a Dios, Él lo tiene que pasar por su microondas de santidad, su microondas de pureza, para que salga a la luz el corazón con el cual lo hicimos. Por eso quiero poner los últimos toques de este mensaje.
todo lo que hagamos será probado por fuego. Y si permanece, serás halagado, dice la palabra. Y si no permanece, tendrás que recursar la materia. A mí me hace temblar eso, porque yo me aventé un chorro de materias recursadas. Y fue horrible. Y el Señor me hacía ver por qué. Porque ninguno de nosotros podemos saber el corazón que tenemos. Porque el corazón es engañoso. Podrás decir, no, pastor, yo tengo un corazón de amor. Delante de Dios es horrible tu corazón. Delante del Padre tuvo que mandar a su Hijo para morir a causa de tu engañoso corazón. Así que, amado, quiero ir cerrando con esto. El apóstol Pablo está delante de la iglesia de Corinto y les está diciendo, ustedes solamente están dividiendo el cuerpo. Ustedes están mostrando desamor y todo esfuerzo en su obra, toda gracia, todo lo impartido del Padre no es otra cosa más que basura. Imagínate que eso venga y el Señor te lo diga cara a cara. Pues tengo una noticia, nos lo está diciendo. Porque cuando vino el Señor, nos colocó como ovejas, bendecidas, prosperadas por la palabra, pero cuando el Señor nos delega hacer una función, nos sentimos tan capaces que nos olvidamos del Dios de la casa. Y ahí el apóstol Pablo enfrenta a la iglesia de Corinto, después de ponerlos bien fuertes. Y yo veo que el libro de primero y segundo de Corintios se enfoca en dos cosas muy fuertes, y es la gracia y los dones. Y le está diciendo el apóstol Pablo, ustedes, iglesia de Corinto, olvidaron la gracia, olvidaron los dones. Si no volvemos al fundamento, se volverán hechiceros. Cuando el apóstol Pablo inicia el libro de Gálatas, ¿qué dice? Oh Gálatas, estúpidos, ¿qué los hechizó? Perdón por mi francés, pero eso lo dice la Escritura. Pastor, ¿dónde? Te la voy a mostrar. ¿Qué los fascinó? ¿Qué los hechizó? ¿Qué los distrajo? El Señor los bendijo y se distrajeron Gálatas. Después de una iglesia asombrosa, amado, amada en el Señor, veo en conclusión que el apóstol Pablo está diciéndole a la iglesia, ¿están siendo leales o desleales? No al pastor, no al apóstol, sino el fundamento que es Cristo. Y yo te pregunto a ti, amado, ¿estás siendo leal o desleal? Cuando el Señor me llevó a terminar el mensaje, me preguntó algo. Y bueno, pues me puso en mi lugar y ahora yo te pongo a ti, ¿verdad? Así que prepárate. El Señor me preguntaba, cuando has hecho mi obra, ¿te has sentido vacío? ¿Te has sentido lejano a mí? ¿Cuál cree que fue mi respuesta? La misma que la de usted. Sí. Y me hizo ver cuán desleales somos. Porque cuando dejamos el fundamento, nos volvemos carnales. Cuando dejamos el fundamento, solamente hay un vacío. Nos sentimos que no tenemos a Dios. Sentimos que podemos hacer las cosas, pero realmente no lo logramos. Porque lo único que llena al hombre es el fundamento
es Jesucristo. Así que, amado, yo te pregunto, ¿te has sentido lejano? ¿Te has sentido vacío? Necesitamos construir sobre el fundamento. Vamos a orar. Padre bueno, en el nombre de Jesucristo, venimos delante de ti arrepentidos, Señor, porque muchas veces nos hemos sentido engañados por nuestro corazón que nos hace pensar que estamos bien. Hoy en el nombre de Jesucristo nos volvemos a ti, Señor, y queremos pedirte, Señor, haznos estar sobre el fundamento en todo tiempo. Como padres de familia, queremos rogarte, haznos fundamentar y formar nuestros hijos sobre el fundamento. Como pastor y líderes de tu casa, haznos formar y fundamentar tu iglesia sobre el fundamento que es Cristo. Como comerciantes, empresarios, haznos fundamentar todo sobre de ti, Señor, porque de ti ha venido la bendición. Señor, venimos reconociendo el vacío y la lejanía. Y hoy te damos gracias porque nos haces ver que hemos edificado mal. Pero hoy nos volvemos a ti porque ciertamente mientras que tenemos vida podemos arrepentirnos. Y hoy nos volvemos a ti a decirte cuánto te necesitamos. Cuánto necesitamos tu presencia. Cuánto necesitamos ser uno contigo. Cuánto necesitamos que tu hermoso Espíritu Santo nos guíes a tierra de rectitud y nos hagas vivir sobre la roca que es más alta que nosotros. Porque tú mismo nos sacaste del lodo cenagoso y nos pusiste en tierra espaciosa, no para que huyéramos como ovejas descarriadas, sino para que estuviéramos sobre la peña. Y es ahí, Señor, donde deseamos estar. Señor, queremos pedirte, guíanos a permanecer en Cristo. No en nuestra sabiduría, ni nuestra costumbre, ni nuestra forma de interpretar, sino en Cristo. En el nombre de Jesús, Señor. Y hoy, Padre, queremos orar los unos por los otros. Ponga su mano en su hermano que le tenga más cercano. Ponga su mano en respeto a él o a ella. Y vamos a profetizar sobre él o sobre de ella. Póngase en pie y ponga su manita ahí en su hermano o su hermana. Padre, en el nombre de Jesucristo, hoy dice tu palabra que en parte hablamos y en parte profetizamos. Y hoy en el nombre de Jesús, Señor, venimos declarando, Padre, que mi hermana, que mi hermano es puesto, cimentado, fundamentado en Cristo. No se mueve de Cristo, es guiado a causa de la mente de Cristo, inspirado por el mover del Espíritu Santo, transformado por tu gloria perfecta. Hoy, Padre, declaro en su vida que no se moverá ni a derecha ni a izquierda, sino que caminará conforme a la obra perfecta de Dios. Hoy, Señor, profetizo sobre sus hijos, sobre sus nietos, sobre sus generaciones, que así como en su boca habrá tu palabra, también en sus hijos, también en sus nietos, 3 generaciones avivadas, y cuando vengan sus bisnietos, habrá una 4ª generación que anuncie y proclame tu nombre. Hoy en el nombre de Jesucristo declaramos que tú rodeas, Señor, a mi hermana,
a mi hermano con tu gracia, lo haces dar fruto y haces de él una persona que muestre el brillo del oro que es tu pureza, el brillo de la sabiduría que es tu plata y el reino de los cielos que son esas joyas preciosas. Hoy lo bendigo, la bendigo en el nombre de Jesús y sabemos, Padre, que está guardada en tus manos. En el nombre de Jesús, Señor amado, el pueblo del Señor dice, amén.